Marc Dutroux es un asesino en serie belga condenado por haber secuestrado, torturado y abusado sexualmente de 6 niñas y adolescentes de edades entre los 8 y los 19 años, de las cuales 4 fueron asesinadas entre 1995 y 1996. También fue condenado por haber asesinado a un posible cómplice, Bernard Weinstein. ¿Te gusta cómo te ganas la vida? ¿Las cosas que ves? La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos. Su juicio, ampliamente publicitado, se llevó a cabo en 2004. Una serie de defectos en la investigación de Dutroux causó un descontento generalizado en la sociedad contra el sistema criminal de la justicia, por lo que el subsiguiente escándalo generó una reorganización en los servicios de seguridad belgas. Las autoridades fueron criticadas en varios aspectos de la investigación. Quizás el más notable fue que la policía había registrado la casa de Dutroux el 13 de diciembre de 1995 y lo hizo nuevamente 6 días después en relación al robo de coches. Durante estos mismos días, Julie Lejeune y Melissa Russo estaban vivas y encerradas en la mazmorra de la casa. Sin embargo, no fueron encontradas por la policía. Además, la policía, al no sospechar que Dutroux era un secuestrador, torturador, violador y asesino, nunca registró la casa de este con perros o equipo especializado que hubiera podido ayudar a detectar la presencia de las niñas. Por otro lado, Jean-Marc Connerot, el juez original de la causa, rompió a llorar ante los medios cuando tuvo que describir los coches blindados y los guardaespaldas armados que lo protegían de oscuras y muy poderosas personalidades que querían detener que la verdad saliera a la luz, agregando que nunca antes en Bélgica un magistrado había sufrido tanta presión. También llorando, describió cómo la policía les había advertido a él y a otros jueces vinculados a la causa que se habían contratado a sicarios para asesinarlos. Merci, monsieur le pédophile. Oh, le Premier ministre. La indignación pública refloreció en abril de 1998. Mientras era trasladado sin esposar hacia un tribunal, Dutroux agredió a uno de sus guardias y le sustrajo un arma para luego escapar. Fue capturado unas horas después. El ministro de Justicia Stefan de Klerk, el ministro del Interior Johan van de Lanot y el jefe de la policía dimitieron como resultado de la fuga. La cólera de la población alcanza su paroxismo cuando en el 98 Dutroux aprovecha una consulta a su dossier en el Palacio de Justicia para fugarse. El juicio contra Dutroux comenzó el 1 de marzo de 2004, 7 años y medio después de su arresto inicial. Fue un juicio conjurado y fueron llamadas a testificar en torno a 450 personas. Durante el juicio, Dutroux siguió insistiendo en que él y sus cómplices eran parte de una organización pedófila de Europa, de la cual también formaban parte oficiales de policía, empresarios, doctores y hasta algunos altos funcionarios políticos de Bélgica. El pedófilo y asesino belga solicitó ayer que se le asigne un brazalete electrónico, medida que supondría el primer paso para su libertad condicional. Dutroux ha cumplido ya 17 años de condena de un máximo de 30. Desde ese punto de vista, la ley belga podría darle la razón. El 22 de junio de 2004, Dutroux fue condenado a cadena perpetua, mientras que Martin fue condenado a 30 años de cárcel y Lelièvre a 25. Hoy día Dutroux se encuentra encarcelado en confinamiento solitario, en una celda de máxima seguridad, donde una luz se enciende cada 7 minutos para observar si se encuentra ahí y en buen estado, sin raros comportamientos. Su abogado Bruno Dallez viene pidiendo la libertad condicional para Dutroux desde hace años, e incluso ha publicado un libro reivindicativo. ¿Por qué liberar a Dutroux? En el año 2012, la salida en libertad de Michel Martin, exmujer y cómplice de Dutroux, levantó una oleada de protestas. A pesar de tener un papel secundario y de que se la definió como dominada por la fuerte personalidad de su marido, se reabrieron heridas nunca curadas del todo.
un valiente y joven investigador criminal, Juan Lankamp, ha publicado recientemente una asombrosa y extensa investigación del caso. Las víctimas del caso, Marc Dutroux, de la editorial Círculo Rojo. Hoy nos visita en Silly Things Juan Lankamp. Pues es un orgullo para mí que nos acompañe hoy una persona que lo hizo ya hace varios años, cuando se presumía iba a ser en breve uno de los grandes investigadores en el campo de la criminalística mundial se refiere, y de hecho hace tan solo unos días ha publicado un libro. Estoy en fase de lectura y que me está realmente sorprendiendo gratamente. Se llama como él ha titulado, Las víctimas del caso Marc Dutroux, In Memoriam, volumen 1. Y su autor, pues el jovencísimo, pero no por eso mejor informado, Juan Lankamp. Juan, muy buenas noches, muchas gracias por atender la llamada. Muchísimas gracias, Alberto, y hace años, ha pasado años que no venía por tu programa, y tengo que agradecer que hayas tomado esta decisión de tocar un tema tan serio como es el tema de la ritualística, el tema de los asesinatos que se han realizado desde la década de los 40 hasta la década actual, porque esta gente nunca ha dejado de matar. Tienen unos gustos, sí, muy particulares. Sí, dime, Alberto. Sí, podríamos empezar, si te parece, remontándonos a aquellos tiempos de Bélgica, serían los años 1995, si no me acuerdo, cuando Marc Dutroux hace su aparición en una zona concreta de Bélgica, ¿no? Efectivamente, esto transcurre en la época de los 90, mediados, sobre todo entre el año 1995 y 1996, hasta el proceso jurídico del año 2004, donde solo se le condena a Dutroux y a Michel Martin, más a los captores conseguidores de los de arriba. Y es claro, es algo que impacta cuando te lees las sentencias, los documentos, que hay cierta parte que forma parte de lo místico, ¿no? Verás, la historia es que en Bélgica siempre se hablaba de los secuestros de niños por parte de gente que iba con furgonetas, pero hubo un momento que se empezó a realizarse una serie de secuestros masivamente que provocó vamos a decir así, la alarma social, ¿vale? Solo de ver que hubieron más de 4 asesinatos, ¿vale?, entre 1995 y 1996, de las edades 8 y 19 años aproximadamente. Pero esto ya estaba pasando, porque Dutroux, cuando se le investigó, ya era un conocido delincuente, había estado condenado también por violación, ¿vale?, aunque precisamente centró el libro en el tema de las víctimas, ¿no? Pero sí, digamos que en el tema de los secuestros, mucha gente empieza a alertar de una furgoneta blanca donde se ve a 3 o 4 personas, y luego aquí se empezó a investigar el tema de tráfico de drogas, donde se detecta tráfico de seres humanos en la zona de Checoslovaquia, la antigua, ahora es actualmente la República Checa. Sí. Entonces se encontraron más cuerpos,
Y bueno, curiosamente, en este caso mueren 4, pero 2 sobreviven, ¿vale? Tenemos que puntualizar esto, aunque han fallecido muchísimas más. Como digo en el tráiler de Círculo Rojo, se calculan que hay 300 víctimas o incluso 500, porque esto empezó en la década de los 40. Es un escándalo a nivel nacional de la zona de Bélgica y a nivel mundial. Sí, nos centramos, si te parece, en principio en la figura de Marc. Nació en 1956, aproximadamente tendrá unos 63 o 64 años, ¿no? 61 aproximadamente. 61, perdón. Porque Bélgica es un país realmente, por lo menos visto desde esta zona, un país muy ordenado, ¿no? Un país donde todo parece muy controlado, o lo estaba por entonces. ¿Cómo fue su vida antes de los secuestros? Bueno, la vida de este sujeto se le puede comparar un poco pues con el chicle, vamos a decirlo así. Uno, Dutroux, pues se supone que es el mayor de 5 hermanos, ¿vale? Y emigraron hacia el Congo belga, que es conocido por las famosas matanzas, ¿no? Sí. Más de 3 millones de humanos que murieron. Y luego volvieron a Bélgica en la década de los 60. Y bueno, entonces Dutroux pues tiene una infancia donde el padre se separa de la madre, porque se separaron los padres en 1971. Ajá. Y Dutroux se quedó con la madre, es decir, luego pues empezó a desarrollar su trabajo como gigoló, y por ejemplo, en alguna entrevista ya lo he dicho, cuando empiezas en el mundo de lo llamado nocturno, ¿vale? Sí. Vienen estas mafias, porque Bélgica es un lugar muy, muy mafioso, donde buscan chicos jóvenes para veladas, ¿vale? Para puntualizar. Y se casó cuando tenía 19 años, con su primera esposa. Ha tenido 2, François Dubois y Michel Martin. Luego se separó. Dutroux empezó como electricista, luego también se destacó por el robo de vehículos, agresiones y tráfico de drogas. Pero ya digo que era para gente de arriba. Esto hay que matizarlo porque si no es que la gente se va a confundir. Y bueno, Dutroux pues en el año 86, junto con su segunda mujer, fueron detenidos por violar a 5 niñas. Ajá. Y en abril de 1989, digo, esto es la versión que nos han ofrecido. O sea, eso ya mucho antes de que se produzcan los aberrantes casos que después nos comentará, es decir, ya tenía antecedentes y queda en libertad a los pocos años, ¿no? Vamos a ver, esto es muy curioso. Le condenan en el año 89 a 13 años y medio de prisión. Hablo de él, también con su segunda mujer, pero en el año 92 fue puesto en libertad condicional. Solo cumplió 3 años de cárcel. Es curioso que la madre enviara una carta al director de prisiones y que la presión de la madre es lo que obliga a soltar a Dutroux. Pero quiero matizar una cosa, es que el juez que lo condena, Monsieur Wallet, que estuvo trabajando en el Tribunal Internacional de La Haya, también fue señalado por violar a niñas pequeñas. Vale. Esto cuando se destapó todo el paquete de cosas. Entonces también este sujeto, delincuente de poca monta, pues convence a un psiquiatra de que estaba discapacitado y obtiene una pensión del gobierno. Increíble. Es que este tipo, bueno, cualquier criminólogo te va a decir que es un manipulador, vale, todo eso lo es. Pero lo que está claro es que el dato que voy a dar después de la mazmorra es muy escalofriante de cómo se construye, porque tiene muchas similitudes con los búnkers de la Segunda Guerra Mundial. Y luego también, por ejemplo, pues la carrera criminal incluye comercio de coche, Checoslovaquia y Hungría y España incluso, tráfico de drogas en la zona de Charleroi. Es decir, también se ha comentado que él daba espacio para que otros lleguen a torturar niños, que así se demostró. Pero bueno, es un poco así la vida de este tipo que tiene más de cargo, bueno, perdón, rectifico, tiene muchísimos cargos criminales, ¿vale? Donde se ve que cuando tú eres capaz de convencer a alguien, tienes cierta gente que te apoya. Y bueno, puedo decir que tiene más de 5 hijos. 5 hijos. Ajá. Increíble. Sí. Perdón por la equivocación ahí antes. Sí. Pero bueno.
Dice que se traslada a Checoslovaquia, Hungría, incluso parece que cobra desempleo, y estamos hablando desde que le dan la condicional hasta 1995, donde se produce el primer, digamos, donde se centra un poco más su libro ya en lo que sería el caso en sí, que atañe a él y a su esposa, segunda esposa supongo que fue, ¿no? Bueno, la segunda es Michel Martin, que en la versión oficial, y hablo de versión oficial, la ponen de cómplice. Porque ellos lo que hacían era secuestrar a los niños con Bernard Weinstein y los llevaban a las mazmorras. Pero también se hacían entregas para gente que eran pornógrafos. Ajá. O sea, pornógrafos, sí. Hacía como encargos, ¿no? Pues me encantaría que te tomes tu tiempo y por favor nos detalles para prevenir posibles casos como estos, pues todas estas perversiones que realizó a partir del 24 de junio de 1995. Toda Bélgica estaba buscando a las niñas y René Michaud conocía el pasado de Dutroux como violador de niñas. Sabían que estaba construyendo escondites sospechosos en algunas de sus casas y con todas esas sospechas, por alguna razón incomprensible, no arrestaron a Marc Dutroux. Sí, mira, para entender la red belga, porque la red belga, Alberto, y a todos los oyentes, es una red grandísima, donde está incluido el tráfico de drogas, tráfico de vehículos, tráfico de seres humanos, vínculos con la prostitución, sacrificios humanos, porque luego también se demostró la vinculación con la hermandad de Abraxas, en la zona de Bouillon, donde hubo una redada por la policía, y luego se vieron en la situación que habían 12 policías metidos en esa secta. Pero para no dispersar el asunto, vamos con lo que tú me estás pidiendo que cuente. Vamos a ver. Esto de los secuestros ya se llevaban a cabo antes de 1995. Claro, el caso de Julie Lejeune y Melissa Rousseau, que es el que más me he puesto al día, ambas de 8 años, pues he sabido que se filmó vídeos pornográficos. Se hicieron torturas hasta un extremo bastante fuerte. Se encontraron 6.000 muestras de ADN en estos dos casos, porque en la mazmorra habían miles de muestras y no solo de Dutroux, porque Dutroux jamás se le encontró ninguna muestra de ADN. Solo hubo un vídeo pornográfico donde se aprecia a Dutroux, pero no es él la única figura aquí, es que es lo que viene de después, ¿vale? Bueno, entonces Bélgica empieza a alarmarse porque ve que la prensa está alargando de que está habiendo secuestros, empezando por Julie Lejeune y Melissa Rousseau, ¿vale? De junio pasamos a agosto. Pero hablamos de niñas de 8 años, ¿no? Cuando fueron secuestradas. Ambas de 8 años, correcto. Y esto es sorprendente porque siempre los secuestros eran en lugares donde no había demasiada gente, es decir, o salían del colegio o salían caminando por alguna calle en concreto donde pasaba esta furgoneta blanca y sorprendentemente las hacían desaparecer, ¿vale? Eso es lo que precisa la versión oficial, pero cuando te lees 3.000 documentos, o al menos te empapas de la mitad, tienes otra versión basada en declaraciones de testigos que cuentan que las niñas son vistas en muchas partes de Holanda, de Bélgica, en Turquía y en España, en la zona de Nules de Castellón, dato que lo pongo en el libro. La Comunidad Valenciana, por agregar así, porque eso ya viene después. Pero bueno, mira, con este secuestro se hace una búsqueda, todo el mundo creyendo que estaban vivas, hasta que en una de las casas de Dutroux, que tenía muchísimas propiedades, él estando detenido empieza a decir, aquí están los cuerpos, en este punto también, pero dice, ojo que no solo estoy yo aquí, hay más gente. Y él, para finiquitar un poco que no haya rastros, mata a Bernard Weinstein, ¿vale? Es un poco en relación a este caso primero que estoy nombrando, porque las niñas son encontradas, cuando empiezan a excavar, tienen que excavar más de 4 metros de profundidad con una excavadora. Punto primero. Eso es el tema de Julie Lejeune y Melissa Rousseau, que hay mucho más, ¿vale? Bien, el segundo caso, Anne Marshall y Efre Lambrechts,
de 17 años y de 19 fueron secuestradas el 22 de agosto de 1995. ¿Vale? Es decir, había una excursión en Ostende, ¿vale? Y bueno, pues Dutroux y Michel Lévrier aprovecharon para hacer temas de tráfico de drogas. Es decir, luego con el tema aprovechaban para que se las encadenaban en camas, pero ya te digo que es la versión oficial. Es decir, ofrecen una parte y luego la otra se tapa. Porque se sabe perfectamente que si hay 6.000 muestras de ADN, y no solo en ese lugar, es que han habido en más lugares, está la fábrica de Abasco, está el castillo Château de Semerois, ¿vale?, donde se practican ese tipo de sacrificios. Pero bueno, te estoy dando un poco la perspectiva para que veas una versión y la otra. Se van haciendo una serie de secuestros, también como en el caso de Sabine Dardenne y Letitia Deles, y curiosamente Letitia Deles y Sabine Dardenne son las que salen vivas, porque eso se pactó con Michel Nigoul, que tampoco no es que me quiera centrar en todos los criminales, porque también las víctimas tienen que ser parte de este programa. De los 6 secuestros, 2 chicas sobreviven, aunque fueron víctimas de abejaciones, ¿vale? Es lo que quería decir, perdona por el lapsus. Sí. Entonces se registra la mazmorra, expulsan a la forense que estaba registrando la zona porque tenía que hacer un peritaje, eso la parte final. Pero ya Dutroux estaba investigado y ocurre, Alberto, un detalle ya bastante llamativo. Viene la policía a la casa de Dutroux en la Rue de Philippeville, que está cerca de una base militar de la OTAN, ¿vale?, institución norteamericana. Y uno de los policías que está dentro escucha gritos de la mazmorra y dice uno de los que están en el registro que no hay nada, y luego se expulsaron a estos policías, ¿vale? Es decir, la policía era consciente de que las niñas que eran secuestradas, aparte de que eran llevadas a otros lugares, eran puestas en la mazmorra. La mazmorra era como una especie de cobertura para estos criminales, ¿vale? Y se grababan cintas pornográficas. Ajá. No solo son... Suena todo como si hubiera una secta detrás, ¿no?, donde estaban involucrados desde alcaldes, propios policías, no sé, me suena tan pavoroso el que puede existir una trama sectaria casi detrás de todo eso, horrible, ¿no?, que se van protegiendo uno a otros, ¿no? Has dado en el clavo. Mira, para seguir un poco con el proceso, cuando digo que hay 6.000 muestras de ADN, se da la circunstancia que en el mismo espacio de tiempo, uno de los que pertenecía al Partido Socialista belga, Elio Di Rupo, que fue primer ministro de Bélgica, esto lo he visto en los papeles. Elio Di Rupo le pillaron con 2 menores en un coche, 2 gendarmes. Reportan el informe. Nada. Dejaron el tema sellado. Esto está documentado. Y ojo con este dato. Una de las testigos que denuncia la trama de pederastia, que ya esto estaba ocurriendo desde los 70, comentó que el exsecretario de la OTAN, Willy Claes, esto está documentado, si necesitas ver alguna documentación te la pongo a tu disposición, incluso la del libro, que está ahí. Iban a estas veladas y que se da la circunstancia que ella presencia el asesinato de Christine Van Hess. Es decir, hay muchas víctimas, ¿vale? Hay 300. Porque aparte de la investigación oficial, se abrió una segunda investigación en paralelo que se llamó Dossier X. Pero la X lo usan mucho los ritualistas. Ajá. Punto y aparte. Cuando dices una secta, por supuesto, está la secta de Abraxas, que no solo es esa secta, porque está involucrada la misma OTAN. Porque la base central de la OTAN está en Bruselas. Bruselas y Bélgica es el epicentro del mal. Por todo lo que se construye durante años, la Operación Gladio, porque no solo esto, es que también hay que sumar que la Gladio, de lo que hay arriba son las logias famosas de la PDUE y las logias internacionales. Alberto, un poquito para que entiendas, también hay tráfico de armamento. ¿Qué es esto de la mazmorra que tanto hincapié has hecho desde un principio? La mazmorra, es que es un misterio lo de la mazmorra, y tal como lo estoy explicando, hay muchos documentales, pero hay que echarle tiempo, hay que tener paciencia.
Bueno, la mazmorra, cuando van a la casa donde se encuentran los restos principales de las víctimas en sí, porque no solo habían las víctimas 4 en total, había la quinta, es decir, el quinto, que era Bernard Weinstein, el cómplice de Dutroux, dejó una nota diciendo pertenecía a la Orden de Abraxas. Pero bueno, la mazmorra de Dutroux estaba dentro de la casa, es decir, de esta red de criminales. Entran y se encuentran con colchones, esposas. Es una cosa alucinante. En una celda diminuta y mugrienta bajo la casa, Desmoulins encuentra a Leticia Deleuze, secuestrada 6 días antes. E increíblemente también a Sabine Dardenne, todavía con vida 80 días después de su desaparición. Ambas niñas están exhaustas y aterrorizadas. Sí, tal como lo estoy diciendo. O sea, tienen ahí... Era como una habitación tipo prisión dentro de una vivienda, ¿no? Sí, efectivamente. Ajá. Efectivamente, es como si fuera un centro de la época de la Inquisición. Estoy viendo la cantidad de información y de documentos que aporta tu libro de primera mano, además sin ningún tipo de tachadura, confirma es increíble. Se habla de algunos jueces también que fueron tratados como héroes nacionales cuando intentan... Sí. Este tema de Jean-Marc Conenote era el juez Spaghetti, se le apodaba así porque él va a una cena en apoyo a las víctimas y al día siguiente fuera. Y él fue el que movió toda la pescadería. Él también dijo, llorando ante la prensa, oye, es que hay una mafia y aquí va gente escoltada con BMWs, coches que están como fuera de sí, no son normales en frecuencia, tienen cristales blindados, ¿vale? Eso es lo que quería decir, porque son muchos detalles momento por momento. Entonces, vas uniendo las piezas y en ese mismo momento que hay lo del tema de Bélgica, está ya la red de Zandvoort, donde se comercializó más de 88.000 imágenes. Uh-huh. En más de 8 o 10 ordenadores. Estaban encendidos las 24 horas del día, para que pilles el dato. El captor, Harry Hurlitz, lo mató su propio hijo. No voy a decir el nombre por confidencialidad, pero quiero decir claramente que la red de Bélgica es una red extensa que llega hasta aquí España, porque el alto cargo de la trama de la mafia de Dutroux estaba compuesto por componentes de categoría, porque no solo era Dutroux, es que son la élite que tienen sus secuaces abajo. Es decir, Nihul era un confidente de la gendarmería. Nihul era el que se salió libre en el juicio cuando estaba más que acusado de que era un pederasta, un sádico y un criminal sin escrúpulos, y solo hay que verle la cara de demonio que tiene. Bueno, ante ello, Annie Bauti también, que era la esposa de Michel Nihul. Y Michel Nihul tenía una banda orquestada de armas, que era la banda de Van Nivel, que era lo que se llamaba en su momento el grupo de Brabante, las matanzas de los supermercados de Brabante, que nunca se resolvió, aunque ahora están saliendo cosas a la vez. Pero bueno, adelante, Alberto. Sí, no, es que me quedo sorprendidísimo ojeando tu libro, ¿no? Veo las fotos de decenas de niñas menores de edad, niñas realmente de 3, 4 años de edad. Me quedo de verdad perplejo con esa trama, obligado a pertenecer a ella incluso durante varios años, ¿no? Como el caso de Regina, que con 3 años ya recibía clientes, ¿no? ¿Quién puede tolerar eso? No, verás, esta historia de Regina hay que entenderlo. Básicamente es una de las víctimas que es la historia principal, y luego hay más víctimas y también testigos. Lo que pasa es que ella empieza a contar todo a poco en la década de los 90. Incluso hay audiciones, porque audiciones son como vistas judiciales,
que transcurren incluso hasta el año 2001, ¿vale? Bueno, Regina para la policía era una loca, pero cuando ella empieza a dar detalles de la chica que aparece en lo que se puede decir casa de champiñones, ¿vale? Que apareció calcinada y, bueno, no quiero relatar el sufrimiento porque ya suficientemente es horrible ya el tener que escuchar lo que les han hecho estos criminales y no que le hacen morbo, pero quiero explicar una cosa. Ella empieza a relatar los asesinatos que ha presenciado, incluso matan a hijos e hijas que ella ha dado a luz, porque esta élite le gusta mucho las niñas jóvenes. Luego, incluso de eso, ya viene el detalle mayor. Cuando le empiezan a dar credibilidad, en Bélgica se formó una tan gorda que tuvieron que hacer hasta un reality show para desmentirlo. Pero cuando tú te lees punto por punto toda su vida, que la abuela tenía una especie de prostíbulo donde iban altos cargos de la SS, transcurre en esa época, 1945, y luego pasando la década de los 60, y eso estaba en la zona de Nock, de Bélgica, y ella dio una lista de nombres de altas personalidades, como un ex primer ministro de Bélgica que llegó a mentir sobre su secuestro, que el que lo secuestra es uno de la banda esta de Nihul, Petri Heimers. Luego también está los dos hermanos Lippens, que uno ha sido alcalde o sigue siendo, y luego estos dos han ido al Bilderberg, ¿sabes? Aunque Bilderberg ahora es una patraña, hay más cosas gordas en el ajo. Pero en su momento, bueno, iban acudiendo esta gente, que sigue acudiendo, no sé si en esta zona, pero que tienen sus puntos, tanto en Francia como en Bélgica, en los Países Bajos, en Inglaterra, porque es un túnel bastante oscuro. Luego está también el túnel famoso de Maastricht, que lo cuento en el libro, que lo adquieren los templarios y luego la OTAN se lo quedan para ellos. Digo la OTAN porque la OTAN está implicada. Bueno, entonces mira, antes que te dé paso, perdón un momento, Alberto, porque es importante agregar esto. Regina pierde a Cheyenne, que era una hija suya, delante de ella, y la asesinaron en la fábrica Scott delante de altos cargos. Increíble. No, increíble, y no solo esto, lo increíble es que con tantas evidencias lo quieran desmentir. O sea, en España esto tendría que ser ya comentado. No digo lo que estoy ofreciendo, sino que se hagan investigaciones, porque todos los casos están conectados. No solo el tema de Bélgica, la red belga, como titulé en la conferencia, porque al final me di cuenta que, claro, Dutroux engloba uno. No, es una red de pederastia y satanismo, ¿eh? Sé que en España empieza a sonar fuerte sobre aquellos años, a finales del siglo XX, el tema de, de la venta de snuff movies, ¿no? De hecho, se hace alguna que otra película que trata el tema, ¿no? Y también se potencia los rituales satánicos. A eso dedicas tú todo un capítulo, ¿verdad? Las snuff movies no son ninguna leyenda urbana, eso para aclarar. En su momento hice un vídeo pensando que lo era. ¿Por qué? Porque ves que hay mucha gente que lo habla, pero no aporta nada al respecto. Bueno, cuando estuve investigando el tema de Bélgica durante 6 años aproximadamente, aunque he investigado más años, lo que pasa es que los temas todos se enlazan al final, me encuentro que los documentos hablan de una productora llamada Roxanne Productions, que lo pongo en el libro hasta la captura de la página, donde venden todo tipo de películas. Desde BDSM hasta sadomasoquismo, incluso ya llegando a la pedofilia. Así abiertamente para todos los públicos. Bueno, pues la policía tenía constatado esa red pornográfica. Luego, además, una diputada del Parlamento Europeo dijo literalmente: yo he visto una cinta donde hay altos cargos. Entonces tenemos evidencia suficiente para reflejar al público de todo el mundo que hay gente que trafica el sufrimiento en unas películas donde hay gente que luego pues disfruta, tiene placer con eso.
una aberración. Es una aberración que haya humanos que disfruten con este tipo de cosas. O sea, estamos hablando de torturas que son filmadas para otros, vamos a decir así, satisfacer sus placeres, Alberto, y perdona si he dicho esa palabra, pero es lo que siento de todo corazón, y no pretendo hacer morbo, pero eso es lo que viene documentado, que con las víctimas de la rebelga, que luego hay varias etapas, pero hablamos de la etapa de los 90, se grabaron cintas y se sacaron incluso hasta 500 cintas de la casa de Dutroux. 500. Luego parece ser que en prisión le encontraron como 100 cintas también al señor. Bueno, señor, sinvergüenza porque estaba de cómplice, ¿vale? Aunque fuera un conseguidor, pero es cómplice prácticamente. Perdón por la... Sí. ¿Cuál era su modus operandi en estos casos? Que supongo que también lo usaría en otros que nunca han visto la luz. Bueno, a ver, es que el jefe de Dutroux era Nigul, este sádico. Nigul paralizaba incluso las investigaciones de los secuestros en gendarmería, en la oficina de los gendarmes. Él dirigía todos los secuestros. Él decía, quiero esta niña, quiero estas niñas y quiero esta. Pero en el caso de Julie Lejeune y Melissa Rousseau cuando dicen que se les han visto en muchas partes, cuando leo los testimonios que dicen haber visto a Julie Lejeune, a Melissa Rousseau, tengo, vamos a decir así, el presentimiento, no es que sea el presentimiento, no nos equivoquemos, pero sí que tengo la plena convicción que ellas han estado fuera de Bélgica. Porque cuando se encuentran los cuerpos, y he visto las fotos de las autopsias, puedo hablar con total propiedad, he visto las fotos de las autopsias, los cadáveres no parecían ni cadáveres, parecían cuerpos que estaban 40 años enterrados bajo tierra. Imagínate si las torturas son tan fuertes que tiene que venir un parlamentario belga a decir todas las indicaciones de los sufrimientos de las niñas, sobre todo de las dos primeras donde se hace un pacto de Estado en Bélgica. Porque los pactos, cuando no lo firmas ante notario, lo tienes que hacer con sangre de sacrificios humanos. Y por eso a veces estas redes son protegidas por los pactos de poder. Bueno, entonces, tú me has preguntado el modus operandi y yo te he respondido lo que es importante en la base. Se hacían secuestros con la furgoneta que te he indicado, una furgoneta blanca, que lo describe un testimonio que andaba viendo casualmente esa furgoneta en la calle, y la matrícula coincide con este elemento, que ya se le investigó por robo de vehículos, pero todo ese dinero era dinero negro. Es más, él tenía en sus cuentas de banco 500.000 francos belgas de la época, incluso 1 millón. ¿Cómo es posible que si es un delincuente tan peligroso le pague el Estado, que no le toquen ningún centavo de la cuenta? Tiene 12 propiedades, tiene un mercado de drogas, porque Le Libre consumía drogas. Luego el tema del satanismo de por medio de la orden de Abraxas, que está metido hasta Michael Akin. Punto y aparte, el modus operandi era conseguir niñas para las élites europeas. Luego también en el mismo espacio de tiempo actúa otro sujeto con su mujer, que era Michel Fourniret, con Monique Olivier, en la zona de Francia. Y curiosamente, el castillo de Sautou está a 30 minutos del castillo belga de Château-de-Samerois, que no solo es el castillo de Château-de-Samerois, es que hay otros castillos donde lo practican, porque les gusta la sangre. Ese es el modus operandi. Son gente de abajo que tienen un jefe, y el jefe es el que tiene el nexo con todos los de arriba, hasta incluso con los presidentes de gobierno y altos cargos del poder. Eso es lo que incluyo en el libro, ¿sabes, Alberto? Y te puedo contar un montón de cosas más que son un escándalo. Y miedo me da porque es el volumen 1. Supongo que tendrás previsto una segunda parte para completar esa extensa y bien documentada obra, ¿verdad? Buena pregunta. Mi pretexto es denunciar esto de cualquier manera.
Claro, es un primer volumen. Yo no soy un escritor profesional, soy un investigador que lleva muchísimos años en el campo investigativo como independiente, no trabajo con nadie, aunque he colaborado para gente como Alfred Webre, que fue uno de los asesores de Jimmy Carter en Exopolítica, y puedo decir que el tema de las investigaciones del ritualismo, porque sobre todo me he especializado más en el tema esotérico, en el tema de la cruz de Caravaca, por ejemplo, el tema Alcácer. Y en este libro he querido reflejar un poco dentro de este presupuesto, porque si hubiera tenido que publicar más, esto se va de la mano. Y bueno, hay que decir que en los tiempos de hoy en día, que te dejen publicar un tema tan polémico, que das nombres, que das información documentada, aquí nadie puede decirte que es que, claro, son inventos de la cabeza. No estamos hablando de audiciones, estamos hablando de testimonios, estamos hablando de ubicaciones de víctimas, estamos hablando de un montón de cosas que engloba todo lo que hay metido en la historia, porque aquí se supone que dicen que el Estado es limpio. No, está servicios sociales en el ajo, entregan los expedientes a esta gente, y ahí ven que qué tienen que hacer, porque también se han matado bebés. Y esto es algo que lo digo aquí más claro que agua, cuando uno se lee también, por ejemplo, el expediente de Wikileaks, que publicó en su momento, porque hay varios, son más de 800.000 páginas, tengo solo 3.000 más las que hayan por ahí. En el dossier de Wikileaks se ve reflejado más asesinatos, nexos con Granada, porque la madre de Dutroux vive o vivía en Granada. ¿Hay nexos en España? Claro que sí, por el queridísimo de Bernard a la Petit, que es conocido por ser uno de los que ha filmado pornografía muy extensa para redes de pederastia en Bélgica, en Francia, en los Países Bajos, y es una red que para llegar tienes que saber quién es el veneno de la serpiente, para llegar a los cerebros, porque en esto del tema de Bélgica hay unos cerebros, gente de poder, igual que en Alcácer. Alcácer y Dutroux tienen unos componentes muy iguales, y no hay ningún género de dudas que matarán y van a seguir matando. El caso que la editorial tan importante, de tanta repercusión como Círculo Rojo, ha publicado este libro que publica nuestro querido amigo y especialista en criminología Juan Lankamp, Las víctimas, el caso Marc Dutroux In Memoriam. In Memoriam, el homenaje de las víctimas. Sobre todo es un homenaje a las víctimas. Quiero aclarar algo que va a venir muy bien para el programa y que puede servir de reflexión para los oyentes. Este libro es un homenaje a las víctimas. En primer lugar, porque las víctimas, nadie se ha preocupado en hacerles un homenaje. Nadie. Pero todavía queda gente, porque somos grupos de personas o grupos de seres humanos que nos preocupamos por lo que se tendría que preocupar las autoridades. Y doy gracias de proponerme que venga a hablar de ello en una época difícil donde estoy vetado, Alberto. No sé el por qué, no sé qué es lo que está pasando. Me preguntaría a quienes les interesa tapar la información que tengo, porque es así, Alberto, y por lo menos has dado un paso en adelante. Espero que no te den un toque, espero que no, por favor, porque lo haces muy bien. Bueno, yo tengo las pruebas delante, ¿no? Estoy viendo los documentos y sé que, como tú eres, que te involucras y que no tienes detrás ningún poder oculto o fáctico que te esté obligando a dar a la luz una información que no fuera totalmente veraz. Está mira, clarísimo. Te quiero añadir una cosa. Me han intentado captar para silenciarme, por supuesto que sí, y lo denuncio aquí en tu programa, que he sufrido algún intento de soborno, incluso llegando a ofrecerme la cuantía de casi de 1 millón de euros. Parece una tontería, pero sí. Querían que saliera de España. Eso me lo ofrecen hace un par de meses, y toda esa operación estaba siendo orquestada por parte de grupos llegados de la presidencia de ese país, que ofrecían más dinero todavía, e incluso tuve que escapar de esa encerrona porque sonaba todo muy bonito y al final dices, uy, qué mal huele, ¿no? Entonces tuve que dejar también el tema, estuve demandado por alguien, estuve luchando para salir libre y finalmente he conseguido ganar y vencer a esos jueces que pretenden silenciarme
toda la información de 6 años de investigación, porque no solo he investigado esto, he investigado el tema de Alcácer, aunque a muchos les suene un poco ficticio, pero he hecho mi trabajo de investigación respetando siempre el trabajo de otros, como el de Juan Ignacio Blanco, gran amigo, y Fernando García. Y vuelvo a decir claramente, tu programa haciendo este gesto, homenajeando a las víctimas, ya dice mucho de ti y de tu voluntad humana, porque me imagino que siendo padre te darás cuenta, Alberto, que esto la gente piensa que no nos puede pasar, pero cada día se descubren redes de pederastia, niños que son fotografiados. Aquí en España hay miles de operaciones. ¿Quiénes son los que tienen la culpa? A veces pienso que echar la culpa a unos y otros no nos sirve, sino creo que es ya unirse los humanos y preguntarse por qué se ocultan los casos y por qué tenemos que creernos lo que nos ofrecen los medios, por qué una versión dicha por los medios ya dicta sentencia, y cuando uno que quiere ofrecer una alternativa diferente a la oficial le tachan de lunático. Eso es un poco la reflexión que tengo, y animo a los del misterio, si de verdad quieren, que salgan adelante y digan, oye, no quiero tocarlo de tal, pero es que nadie se atreve. Bueno, quiero hacer una excepción, tú sí, porque te has dado cuenta que esto ya pinta más allá de los límites humanos, Alberto, y espero que cuando la gente lo escuche se haga la misma pregunta. Sí. ¿Quiénes son? ¿O qué pasa? ¿O qué ocurre? ¿Cuántos niños hay? Que se pregunten eso y que te lo pregunten, Alberto. ¿Qué has sentido escuchando esto? También te lo agradezco mucho. Por supuesto, tú lo has dicho, somos padres, pero ante todo somos personas, ¿no? También creo que Alberto Cerezuela, como editor director de la editorial Círculo Rojo, te ha dado un apoyo incondicional, ¿verdad? Sí, mira, has dado en el clavo. Parece que lees las mentes humanas. Me contactó por privado y me dice, oye, Juan, que quiero que publiques aquí. Ofrecen todas sus garantías y acepto, porque veo que hay una responsabilidad. Y es un libro que se escribió en mayo de 2017 o 2016, me parece que fue, cuando estaba estudiando, y esto se acabó en noviembre de 2017. No, noviembre o septiembre o octubre. Es que fue, ya te digo, no me acuerdo del mes. La primera edición fue en noviembre, según me consta, de 2017. Sí, del libro, sí. O sea, han pasado escasamente 7 u 8 meses. Juan Lankpat, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo dicho, recomendamos tu libro. ¿Cómo lo pronunciarías tú, ya que hablas perfectamente el francés? Bueno, francés lo estoy aprendiendo. Se dice Las víctimas del caso Marc Dutroux. Ajá. Y Memoriam, editorial El Círculo Rojo. Y bueno, pues lo dicho, un fuerte abrazo, encantado de volverte a saludar. Muchas gracias.